porque Padre, el fuego siempre, Señor, será el cielo y el sonido, Padre, de los cielos son el de nuestro espíritu, el que nos da nuestro memorial, Padre de los cielos, el que nos hace ver junto a la vid verdadera, como esos pámpanos que hoy, Señor, en este tiempo de primogenitura, tenemos la libertad de extendernos y pedirte, Señor, no solamente agua de vida, no solamente lo que nosotros creemos que necesitamos, sino en el nombre de Cristo Jesús. En cambio, levantar nuestro brazo, nuestra vara, levantar nuestro cetro y caminar como tus hijos. Por eso bendigo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús esta tarde, en que va completándose este cuarto mes y la maternidad del Señor de estas mujeres de valor, la maternidad de la casa del Dabá, sigue extendiendo su cetro y sigue devolviéndote, Señor, la gloria y sigue, Señor, llenando el trono de tu gracia, de tu completar y moviendo, Señor, estos cielos, Padre, para que siga secándose la maldad, siga secándose, Señor, esa amargura, siga secándose, Señor, ese ajenjo, esas ponzoñas, esas serpientes que no se secarán, pero que en cambio en su propia sequedad, en su propio veneno, Señor, se quedarán en su propio territorio de muerte, de desierto y de oscuridad. Y en cambio, bendito Padre, bendigo a tus hijas, a esa maternidad y a tus hijos, Señor, porque ese fruto, Padre, que sale de nuestra voz es el mismo de la vid verdadera, es el mismo de primogenitura. Y hoy, Señor, de un memorial que dice no solamente, Señor, a los enemigos, sino que dice, Señor, que tú eres nuestra unidad, que tú eres nuestro memorial, que tú eres el que nos hiciste desde el principio y nos hiciste para ser tus hijos, para llevar tu cetro, nos hiciste, Señor, para pastorear, nos hiciste en el nombre de Cristo Jesús para llevar un fruto dulce de justicia y ese fruto, Señor, de justicia, hacer que se abran, Señor, las puertas eternas, que se abran los caminos, Padre, y que siga corriendo y que siga, Señor, fluyendo el que fluye, el ungido, el que fluye, Señor, con la paternidad de los cielos, el que fluye, Señor, con su vara, con su callado, pues infundiéndonos el aliento, Padre, que de todo lo que nos sostiene. Porque, Señor, ¿qué podríamos pedirte si, Señor, tú nos das agua de vida? Y qué mejor pan, Padre, que el que sale de tu boca. Y ese, Señor, el que nos hace volver a tu espíritu y a caminar por estas orillas, separando, Padre, lo que pertenece a la maldad, para nunca más caminarlo y escogiendo, Señor, siempre la mejor parte. Por eso, Padre, bendito seas en el nombre de Cristo Jesús, por sanar la tierra a través del cetro de tus hijas y de tus hijos, por sanar, Señor, los cielos, por sanar las aguas, Padre de los cielos, a través del cetro, Señor, a través de tu enseñanza, a través de tu Dabá, a través de tu árbol, a través de tu vida, a través de tu vara, a través, Señor, de tu entendimiento. Sanar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, los corazones, las mentes, sanar, Señor, los tiempos, sanar, Señor, lo que tu Dabá, lo que tu palabra, y sanar, Padre, para que en cambio se muera lo que va quedándose en el nombre de Cristo Jesús, el desenfreno, lo necio, Señor, de este mundo, lo que va quedando, Señor, en el desierto, Padre, sus montes, sus carcasas, sus cuerpos muertos. Pero en ti, Señor, tenemos siempre un cuerpo, Padre, que va regenerándose, unos hijos, Dios, que van tomando, Señor, de tu espíritu y alentando de tu espíritu, y tenemos un espíritu que va fluyendo y va levantando nuestras cabezas. Señor, en el nombre de Cristo, porque tú eres nuestro sanador, el sanador, Señor, de un cetro, el sanador de un pastorado, el sanador de nuestro alimento, el sanador, Señor, de nuestras verdaderas aguas. Y eso, Señor, gracia y misericordia, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos extenderlo, Señor, a cada a cada una de tus hijas que están sanando, a cada uno de tus hijos que están, Señor, sanando, pero, Señor, que al mismo tiempo sigan fluyendo en espíritu y en verdad, Padre. Bendito seas por este mes que completamos y por este nuevo mes, Padre, que vuelve a ser de lo que sale de tu boca, de tu espíritu y de tu acercamiento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones, un abrazo, bienvenidos y buenas tardes.
Bendiciones, bienvenida Rocío, Juan Vicente, un gusto. Saludos a Andrea también. Hoy es el último día, hoy es el último día del cuarto mes. Y eso es importante porque el cuarto, como hemos visto, el cuarto y el quinto mes, pues nos muestran, ¿qué se podría decir? ¿Cómo son el cuarto y el quinto mes? El cuarto mes, pues teníamos el ayuno del cuarto mes, que es uno de los más fuertes, pero tenemos el día más triste, que es el ayuno del quinto mes. Y tenemos, obviamente, el primer día del quinto mes, que también aparente, o sea, que también es un mes de duelo y que por ahí vamos a verlo hoy, el Shabbat y el domingo. Así que, por favor, la recomendación, completemos este día, este mes bien. Completemos, porque esa es la obra, para no quedarnos en un cuarto mes, sino para seguir a un quinto mes, para no quedarnos en unos 40 años. Pero bueno, completemos, y la mejor forma de completarlo es que podamos hacerlo en la casa. eh, un sonido de trompeta, si tiene usted sonido de shofares, o el sonido de su voz, de su alabanza. Yo normalmente lo hago a través de las manos porque es una forma particular que Dios me ha permitido hacerlo, porque lo importante es el sonido, porque el sonido siempre viene del corazón. Y el sonido de cada mes tiene que ser, o el sonido de cada mes no es que tiene que ser, el sonido de cada mes es un sonido de memorial. Y el sonido de memorial, obviamente, es el sonido del pan y del vino, porque es el memorial que Dios nos dejó de pan y vino. Así que usted tiene sonido, usted tiene voz, usted tiene pan, usted tiene vino, usted tiene agua de vida y usted tiene su casa. Y lo puede hacer en el día que corresponde hoy y que estamos completando, y mañana, que tiene todo el día para hacer ese completamiento. Será lo mismo, mañana será lo mismo, no será lo mismo, pero lo que yo sí sé, que en los cielos y en la tierra es completamente. Y nunca, y nunca en los cielos es lo mismo. Y nunca en los cielos es lo mismo. Y el día domingo, claro, como casa Aldabar, obviamente siempre lo hacemos también, lo hacemos como un memorial de lo que ya, de lo que es el primer día. A veces el domingo cae primero, pero cuando no es, lo hacemos como un memorial de lo que, de lo que ya hemos hecho. Si ya hemos hecho, o sea, si ya hemos completado el mes, el domingo lo hacemos como memorial. Y si todavía nos faltan unos pocos días, también lo hacemos como memorial, pero siempre en un sentido de casa, en un sentido de cuerpo y volviendo siempre al tiempo de Dios, porque ese es el que nos ubica. Ese es el que nos ubica. Por, comentaba ayer, pues claro, ¿por qué nos ubica? Porque imagínese un Dios, la relación del tiempo y la relación de la producción. Entonces, la relación del tiempo y la producción es siempre la relación de la producción y la relación de las santas convocatorias. Entonces, y todo esto siempre es cuestión de fruto. Así que toda la Biblia, eso es otra de las características de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es palabra viva? Porque todos los acontecimientos bíblicos tienen un tiempo. Y si tienen un tiempo, tienen un fruto. Y si tienen un fruto, tienen un, eh, como el domingo comentábamos, tienen una diferenciación, ¿no es cierto? El fruto, el fruto normal, el fruto humano, como el fruto desde tiempos de Noé. Imagínense, desde tiempos de Noé hasta los tiempos de Noé antes y los tiempos de Noé que vendrán, pues el fruto siempre es un círculo vicioso. Por eso hay que romper esos tiempos de los círculos viciosos y volver a los tiempos de Dios. ¿Y cuáles son los tiempos de Dios? Los tiempos de Dios, como decía Cristo Jesús, saben ver los tiempos, pero no saben ver el fruto. Entonces, si quiere usted los tiempos de Dios, pues tiene que ver los frutos, tiene que ver la producción de Dios. Y esa nunca ha cambiado ni va a cambiar. Siempre va a haber
Moed, siempre va a haber sol y siempre va a haber hasta que, eh, bueno, vaya usted, hasta que se vayan cumpliendo las cosas que la palabra nos indica. Así que hoy termina el cuarto mes y empezamos el quinto mes. ¿Algún comentario? ¿Cómo está la sanidad? ¿Cómo la sanidad del cetro? Porque es una forma de decir la sanidad del cetro, la sanidad de las cabezas, ¿no? Porque el cetro y las cabezas hay que sanar. Porque ¿de qué me sirve un cetro y una cabeza que esté volteada? Ese, ese, esa es la situación. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va ese cetro? ¿Cómo va la sanidad? ¿O cómo va la enfermedad? Bueno, vámonos, vámonos al libro. ¿Cuál prefieren? ¿El de Jeremías? Este de, este de Jeremías, mire, este me parece chévere. Juan Vicente, ¿algo quiere comentarnos? No, no, pastor, estoy escuchando. Sí. Gracias. Mire, este me parece chévere. Este es importantísimo para que ustedes vean lo importante de la palabra, lo importante del Dabar. Vámonos a, al libro de Jeremías y de ahí vemos. Jeremías, capítulo 52. 52:12. Yo creo que debía, o sea, siempre empecemos por el principio, todo lo demás lo vamos a enfocar. Y empecemos por el principio. Jeremías 52:12. ¿Qué dice? En el, en el mes quinto, a los 10 días del mes, siendo el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que estaba al servicio del rey. Y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con él, con el capitán de la guardia, derribó todas las murallas alrededor de Jerusalén. Entonces, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó al destierro a algunos de los más pobres del pueblo, al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó a algunos de los más pobres de la tierra para que fueran viñadores y labradores. Y los caldeos rompieron en pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, también las basas y el mar de bronce que estaba en la casa del Señor, y llevaron todo su bronce a Babilonia. Se llevaron además los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, los cucharones y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. Y el capitán de la guardia también se llevó los cuencos, los braseros, los tazones, los calderos, los candelabros, los cucharones, los tazones de libación, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. En cuanto a las dos columnas, el mar, las 12 toros de bronce que estaban debajo del mar y las basas que el rey Salomón había hecho para la casa del Señor, no era posible calcular el peso del bronce de todos estos objetos. Respecto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos y tenía 12 codos de circunferencia y 4 dedos de espesor, y era hueca, y había sobre ella un capitel de bronce. La altura de cada capitel era de 5 codos con una malla y granadas sobre el capitel rodeándolo todo de bronce. La segunda columna era igual con las granadas y había 96 granadas que pendían. El total de las granadas era de 100 en la malla alrededor. Así que, ¿qué quedó?
En el mes quinto, ¿qué se llevaron? Se llevaron todo, todo. Imagínense, por eso ahora, claro, nos trasladamos a las épocas actuales y tenemos el ayuno del mes quinto. Y el ayuno del mes quinto es es el más solemne, por poner así, justamente porque eh, porque es la cúspide de los, ¿qué se puede decir? De los males o el principio de los bienes, digámoslo así. Entonces, ¿por qué permitió todo esto Dios? ¿O qué le llama la atención de los versículos que acabamos de leer? Y estamos en el quinto mes, vamos a empezar el quinto mes, estamos terminando. ¿Alguna cosa que le llame la atención? En términos generales, ¿qué les llama la atención? El templo, la construcción, el tiempo, los protagonistas, la obra del Señor, ¿qué pasó con el Señor? Eh, ¿Qué más? El cetro, los hijos, ¿qué les llama la atención? En la ciudad era amurallada. Marcharon, marcharon las murallas, marcharon las murallas, eso es lo que dice. Y murallas, como usted ve, murallas de por lo menos, de por lo menos unos 6 metros de ancho. A mí me llama la atención, Marquito, que quemaron la casa. Exactamente. O sea, no quedó nada, no quedó nada, no quedó nada y todo se llevaron. Entonces, es interesante porque eh, si nosotros lo vemos, recién es el inicio de una nueva construcción, porque la otra construcción no sirvió para nada. Y obviamente no quedó nada. Y todos sabemos que después, cuando vinieron los reconstructores en Esdras, en Nehemías, empezaron de cero, empezaron desde los fundamentos. ¿Ya? Pastor, una pregunta. Yo lo que veo es lo siguiente. Es precisamente cuando nos pasa a nosotros. El momento que nos alejamos del Señor, cuando no confiamos en Él, cuando no oramos, ¿qué nos pasa? No es que no nos abandona, siempre ha estado con nosotros, sino que nos deja libre albedrío. Y las consecuencias vienen en esto. O sea, yo creo que esto es consecuencia del parte del pueblo de Israel, de todos los pecados, de toda la idolatría que cometieron. Es una consecuencia de eso. Y el que va a conquistar tiene que destruir todo para sentirse conquistado. Porque si no destruye, no hay conquista. Si no se llevan todo lo que vale la pena, el oro, la plata, el bronce, y destruyen todo y todo dejan en soletas quemando, no hay sentido de conquista. ¿Sí? En ese tiempo, de acuerdo a la época de la escritura y en contexto leyendo eso, no tenía sentido que dejen el templo parado, que dejen todo, sino que tenían que llevarse todo, como ver que ellos son los conquistadores y el pueblo de Israel fue conquistado. Y otra más cosa, ¿dónde está tu Dios? Para mí, Claro. veo de esa manera, fuera de que sea el cetro, fuera de que sea la cabeza, ellos tenían que destruir todo y llevarse todo. Eso es todo lo asunto. Así sean los muros de 10 metros, las cosas, ya estaba predispuesto por la idolatría del pueblo que tenía que pasar eso. Ya se les anunció. Entonces yo creo que pasó eso, nada más. Buenas tardes. ¿Y qué pasó con el cetro? Esa es Llama la la pregunta. atención el hecho de las columnas huecas. ¿Por qué las columnas eran huecas? Vea, Dios, eh, a ver, ¿por qué las columnas eran huecas? Muy buena pregunta. Porque normalmente, a ver, ¿cómo le explico?
De todos los elementos, claro, de todos los elementos, ¿cuál era el elemento que no tenía valor? ¿O cuál es el elemento que tenía menos valor? Entonces, y seguramente también para Dios. Entonces, el elemento que tenía menos valor para Dios, ese era el elemento que tenían que llevarse. Pero para llevarse el elemento que no tiene que tenía menos valor, tenían que llevarse todos los demás elementos. Entonces, por eso a mí me gusta esta parte, porque normalmente las destrucciones, las conquistas y todo lo demás, pues para mí, chévere, que se lleven lo que tiene valor, ¿verdad? Que se lleven lo que tiene valor. O, a ver, ¿cómo le ponemos? Que deje lo que tiene valor y se lleve lo que no tiene valor, ¿no es cierto? Exacto. Dependiendo de quién le da el valor, pues Marquito. Porque si para ellos lo importante, para los invasores, digamos, lo importante era el oro, era el cobre, era todo eso, ¿no es cierto? Ellos tenían que llevarse eso. Pero para Dios, ¿qué es lo importante? Sus hijos, el tesoro, ¿no es cierto? Ya, entonces, por eso Dios, por eso Dios, mire, ¿qué era lo más importante para Dios? ¿Y qué es lo más valioso para Dios? Eso. ¿Y qué es lo más valioso para usted? Para que no se lleven eso. ¿No es cierto? Pero, para que no se lleven eso, pues, tenemos que determinar qué es lo de menor valor que debían llevarse. Y por eso me gusta lo de Lina, porque lo que tendría que llevarse es lo hueco, pues. Entonces, ¿qué tanto valor tenía? Pero lo que nunca se podrán llevar es lo que nosotros somos y la posición que vemos y tomamos. Entonces, exactamente, El resto todo es vano. exacto. El resto, todo tiene un valor de acuerdo al que le valora las cosas. Entonces, para ellos, ¿qué fue lo lo más valioso? Y para Dios, ¿qué era lo más valioso? Así que, ¿qué es lo que más les dolió? Pero de todos estos elementos, ¿cuál es el que cuál es el que le duele más a usted que se hayan llevado? ¿Cuál es el que le duele más que se hayan llevado? ¿Cuál es el que le duele menos? Bueno, ya el que le duele más tal vez. ¿Cuál es el que le duele menos que se hayan llevado? Yo puedo decir, Usted ya sabe, ¿no es cierto, Rocío? ¿Cuál es el que le, cuál es el, es que la pregunta tiene que ser emocionante. ¿Cuál es el que le gustó que se lleven? Porque no solamente, claro, uno se entristece porque le lleven, porque se lleven, pero uno se pone feliz porque se lleven, porque de otra forma no se dicen llevado. Usted se pondría feliz, Rocío, espérese un ratito para preguntarle la verdad. ¿Usted se pondría feliz por algún objeto que se hayan llevado de aquí? ¿O Dios se pondría feliz? Se pondría feliz. Los israelitas no se pondrían felices para nada, obviamente. Pero yo sí me pongo feliz de que se hayan llevado. Y yo estoy seguro que los cielos también estaban felices de que se hayan llevado. Entonces, si en los cielos estaban felices de que se hayan llevado, pues imagínese, permitió todas las cosas de pronto tristes para que algo haya de felicidad, pues para que algo se lleve. ¿Me explico? Marquito, una pregunta. Dígame, Si claro. viniendo del cuarto mes, que hay un cetro, ¿no es cierto? Si sucede esto es porque levantaron una cabeza extraña o un cetro extraño, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos, ¿cuál es el elemento más valioso? El elemento más valioso se llama el cetro. Entonces, el cetro era lo más, ese es el tesoro más grande. Y Dios hizo todo lo posible para proteger el tesoro más grande. ¿Sí o no?
Juan Vicente, usted ya encontró el cetro. Que no es que se llevan todo, pero se llevan todo lo que a ellos les vale. Pero Dios nunca va a dejar que se lleven lo más valioso. Es que ahí se quedó la viña. Espérese, Rocío. Espérese. Sí, Dios nunca va a permitir que se lleven los más valiosos. Entonces, nosotros decimos, lo más valioso para Dios eran los hijos, lo más valioso para Dios eran los príncipes. Lo más valioso para nosotros, ¿qué es lo más valioso para nosotros? Lo más valioso para nosotros es la vida. Pero, o sea, imagínese, como dice usted, Dios por el pecado, tan enojado, pucha, que se lleve en la vida. No. Entonces, ¿qué es lo más valioso para Dios que fue intocable? Sí le alcanzó a oír a Rocío, ¿verdad? ¿Qué es lo más valioso? La viña y los hijos. ¿Ah? La viña y los hijos. Lo más valioso es el cetro, lo más valioso es el cetro. Entonces, si usted no ve ahí lo más valioso, usted, obviamente, si usted en esa guerra tan encarnizada, tan masacradora, tan destructora, tan nociva, tan dañada, si usted no ve el cetro, no se agarra del cetro. Entonces, ¿de qué se agarraron ellos? Ve, ahí está. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué es lo menos valioso, Rocío? De una vez dígales, por favor. ¿Qué es lo menos valioso? ¿Qué es lo que estaría feliz que se lleven? Las columnas. Las cosas huecas, El exactamente. cobre, Marquito, el cobre que no sirve de nada. ¿Y en dónde No, estaba el cobre? ¿Y en es dónde que estaba el esas cobre? era ¿cómo se llama? Las dos columnas significan, se llevó lo peor, Babilonia. Claro. Y mire, y las dos columnas, El hierro, perdón, Marquito, el hierro. no, y las dos columnas eran de bronce. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora yo le pregunto, ¿qué era lo más valioso para ellos? ¿El oro o el bronce? Es decir, no, para el pueblo de Dios, para los judíos, resulta ser que el cetro no era lo más valioso. Lo más valioso fueron las columnas. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué podemos estar seguros de eso? De que eran lo más valioso las columnas. ¿Por qué? Porque ¿Acaso? eran hechas por Salomón. Pero escuche, ¿acaso no hubo guerras anteriormente? ¿O esta fue la primera vez que perdieron? Cuando habían guerras, ¿qué se llevaban? ¿Qué se El oro llevaban? el oro y la plata se llevaron. ¿Y el bronce? Entonces, no le he escuchado. Sí, entonces le voy a hacer el resumen. A partir de este acontecimiento, empiezan los 70 años, que resulta ser que los 70 años, hasta ahora no han acabado los 70 años. ¿Por qué? Porque los 70 años era para la dispersión o para el recogimiento. Y cuando vino Cristo Jesús, vino nuevamente para recogerles. Y cuando vendrá Cristo Jesús, nuevamente viene para recogernos. Es decir, para recogernos, ¿por qué nos recoge Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque estamos dispersos. Sí. Entonces, ahí empezó la dispersión. ¿Ya? Entonces, este acontecimiento marca los 70 años de dispersión de las 12 tribus, digámoslo así. Pero usted y yo sabemos que antes de esto, ¿cómo se portaba el pueblo de Israel? ¿Cómo eran? ¿Eran buenitos o eran pecadores? Bueno, si usted viviría en esas épocas, ¿usted salvaría los muebles, como dicen? ¿O qué pasaría? Entonces, escuche, hay un círculo vicioso, y el círculo vicioso siempre fue el círculo vicioso. ¿Cuál fue el círculo vicioso? El círculo vicioso fue las guerras, ¿sí o no? ¿Y las guerras para qué eran? Hasta este acontecimiento, las guerras eran lo mismo. Las guerras eran para llevarse los tesoros.
Pero ¿cuál era el tesoro que nunca se llevaban? ¿Cuál era el tesoro que nunca se llevaba? El tesorito que nunca se llevaban eran las columnas. Entonces, en los cielos, ¿qué cree que decían? Estos pecadores, uy, estos son unos pecadores, estos terribles pecadores, ¿no es cierto? Mátenles a estos. ¿Cómo cree que era? ¿Cómo cree que era la reacción de Dios? O, por el contrario, la reacción de Dios era, por favor, llévense, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice el dicho? Llévense las tapas y déjenme las ollas. Bueno, alguna cosa de esas. ¿No es cierto? ¿Me explico? Sí. Y Dios siempre esperaba que se lleven y nunca se llevaba. Dios les daba chance de todo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quería Dios? ¿Quería matarles o quería purificarles? Juan Vicente, el pecado, como usted me menciona, una óptica diferente del pecado, como aquí la vemos. Dios, ¿qué es lo que quería? ¿Quería exterminarles a los pecadores o quería exterminar el pecado? Hasta ahora quiere exterminar el pecado y no los pecadores, porque nosotros somos parte de su creación. Si nos extermina a nosotros, no tiene sentido. Entonces lo que quiere eliminar hasta ahora es el pecado. Por eso envió a su hijo. Si no, no hubiera enviado a todos nosotros. Exacto. Entonces, por eso, porque a nosotros nos ve como hijos. Y por eso, el tesoro más grande de Dios, aquí lo vemos. El tesoro más grande de Dios fue intocable, pero al mismo tiempo, Él hizo todo lo posible para que se lleven el peor pecado y la peor contaminación. ¿Y cuál era el peor pecado y la peor contaminación? Nunca se llevaron todo. Los reyes, como usted y como yo, decía ya, a ver, llévese todo, pero déjeme la salud. Pero nunca se movieron, ¿qué? Nunca se movieron las dos columnas. Aquí se mueven las dos columnas. ¿Y por qué las dos columnas eran el peor pecado, Juan Vicente? ¿Le gustaría a usted que se lleven esas dos columnas? O pregunta, ¿les gustaba a ellos tanto de esas dos columnas que nunca se movieron esas dos columnas de ahí? Es decir, hubieron tantas guerras que nunca se movieron esas dos columnas de ahí. ¿Qué le parece, Juan Vicente? Entonces tenemos una óptica diferente de pecado y tenemos una óptica diferente de guerra. Y tenemos una óptica diferente de guerra de Dios. Entonces, capaz que Dios quería que se lleven esas dos columnas. ¿Cómo se llama? ¿Por qué quería que se lleven esas dos columnas, Juan Vicente? ¿O no quería que se lleven? Yo creo que quería que se lleven todo, pero las columnas eran la base del templo, pues. Eso tenía el templo. ¿Y qué tipo de templo tenían? No, resulta ser, no, esas columnas no sostenían el templo. Esas columnas estaban a la entrada del templo. Esas son las que era el poder y la contienda. Exactamente. Entonces, el poder, la contienda y el poder, esas eran las dos columnas que no se movían. ¿Qué le parece? ¿Y contra quién? ¿Y contra quién era el poder? ¿Y contra quién era la contienda? ¿Qué le parece, Juan Vicente? Contra Bueno, ellos mismos. exacto. Es decir, dentro de ellos, por eso, dentro de nosotros, dentro del pueblo de Dios, hay un poder y una contienda. El poder alimenta la contienda y la contienda alimenta el poder. Y eso estaba metido en el corazón de ellos. Me refiero en el corazón, porque estaba metido y está metido hasta ahora en el templo. Está metido en el mundo. ¿Sabe por qué? Pues, ¿sabe por qué le digo que está metido en el mundo? Les digo a todos, perdón. Ya, yo creo que voy a continuar y por favor me he extendido un poquito, pero esas dos columnas se llaman el poder y la contienda porque son las que sustentan al mundo, porque son
las que sustentan a la masonería, porque son las que sustentan a Salomón, al templo de Salomón, y porque son las que sustentan hasta ahora a los que dominan, porque los que dominan, obviamente dominan bajo el poder y la contienda. ¿Sí? Entonces, por eso, sí es necesario recalcar, ese no era el tema, pero sí es necesario recalcar que Dios siempre esperó que se lleven esas dos. Incluso cuando vino Cristo Jesús, se encontró en el templo y en el templo se encontró con lo mismo, porque en el templo de Dios, en el pórtico de Dios, ¿qué hacían? Le querían, le quisieron apedrear y le quisieron, usted recuerda, usted sabe, al mismo Cristo Jesús, al mismo constructor del templo, le quisieron apedrear y se pusieron a contender con él y le querían matar y todo esto querían hacerlo por poder. Porque le decían, le preguntaban a Cristo Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el poderoso o no eres? Porque si no eres, no eres poderoso. Y si no eres poderoso, aquí te vamos a apedrear. Y Cristo Jesús, ¿qué les decía? Cristo Jesús no les decía nada. ¿Por qué? Porque ¿cómo les va a devolver contienda con contienda? ¿Y cómo les va a devolver poder por poder? El momento que suceda eso, ¿qué pasaría en los cielos? El momento que sucedería eso con Cristo Jesús, ¿qué pasaría? El momento que usted devuelva contienda con contienda y poder con por poder, ¿qué va a pasar? Sería nuevamente como traer a esas dos cositas huecas, como dice Lina, revestidas de bronce todavía, del material de bronce y de hierro, que es el material de Satanás, ¿sí? Y puestas ¿en dónde? En el corazón de su templo. Y resulta ser que el corazón de su templo, ¿por qué? Porque ¿contra quién contiende? Si está en el corazón de su templo, ¿contra quién contienden? Contienden contra su propio templo, porque nadie les mandó a poner eso. Nadie les mandó a poner la contienda y el poder en su propio templo. Entonces, el momento que pusieron esas dos, ¿contra quién estaban contendiendo? Estaban diciendo, mire, aquí nosotros estamos poniendo un poder y aquí nosotros podemos, contigo Dios, podemos ponernos, a ver, vis to vis, ¿sí? Entonces, por eso, si a usted le gusta eso, si a usted le gusta esas dos columnas en donde está asentado, no está asentado el templo, está asentado el poder de la masonería y el poder de Babilonia está sentado ahí. Si a usted le gusta esas dos, esas dos cosas, pues simplemente va a ver qué tipo de contienda, o va a ver qué tipo de Dios, cómo Dios actúa en función de las contiendas. Entonces, una de las cosas más desagradables para Dios es la contienda. Por eso, hasta las aguas se llaman las aguas de Meribá, las aguas de la contienda. Así que, el momento que sacaron esas dos cosas de ahí, imagínense, no podían sacar, nadie pudo sacar. Vino después de Salomón, vino Roboam, vinieron todos los peores reyes de Israel, porque cada uno era peor que otro. ¿Sí o no? Cada uno más idolátrico. Vino el peor de todos, que se llamaba Manasés. Y vino el peor de todos, que ponía ídolos. Pucha, era el más pecador de todos. Y ni así, ¿qué pasó? Vino Dios, digo, van a quedar desolados. Pero ni así salieron esos dos angelitos. ¿Qué le parece? Ni así. Entonces, la única vez en que salieron esos dos angelitos fue en esta ocasión. Y salieron a contienda. ¿Y qué cree que pasó? Mire, cuando salieron los 70 años, ¿qué cree que sucedió con los 70 años? Aquí vemos en Jeremías. Vámonos al libro de... Vamos al libro de Segunda de Reyes.
A ver, espérese un ratito. Espérese un ratito. Vamos a segunda de Crónicas, al último capítulo de Segunda de Crónicas. Esto es hermoso, mire. Ayúdenme a leer, por favor. ¿Quién quiere leer? Para que vea. Ahora aterricemos, aterricemos con nosotros, pues. Aterricemos con nosotros. ¿Le gustaría a usted tener a dos monumentos ahí en su casa? El uno que se llame poder y el otro que se llame contienda. No, no es cierto. No le gustaría. ¿Sí? ¿O sí le gustaría? A mí no. Porque el momento que se mete la contienda, no es que estoy contendiendo discúlpenme, contra todos los pecadores y pecados. Estoy contendiendo a dos monumentos que he puesto en mi casa. Porque estoy contendiendo, porque eso está metido, eso está metido en el corazón. Y el momento que está metido en su casa es como que está metido en su corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Dice, desde el verso 17 hasta el verso 21. Ese es el resumen. Este es el resumen. Dice, entonces, él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes. Mató a su espada a sus jóvenes. Pregunta, ¿le importó a Dios? Claro que le importaron los jóvenes. En la casa de su santuario. Y no tuvo compasión del joven ni de la virgen, del viejo ni del débil. A todos ellos les entregó en su mano. ¿Qué le parece? Tremendos pecadores. O, por el contrario, un Dios de justicia. Y todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales, todos los llevó a Babilonia. ¿Qué le parece? ¿Cuáles eran los tesoros de la casa de Dios? ¿Cuáles son los tesoros de la casa de Dios? Usted no sabe. ¿Cuáles son los tesoros de su casa? ¿Cuáles son los tesoros de su casa? Ahora, ¿cuáles son los tesoros del rey? ¿Cuáles son los tesoros del rey? Para mí, mis cetros. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles eran los tesoros de estos reyes? Para identificar los tesoros, resulta ser que los tesoros era lo más fuerte y lo que nunca entregaron. ¿Sí? Entonces, los tesoros del rey eran estas dos columnas. ¿Por qué eran los tesoros del rey estas dos columnas? ¿Por qué? Por poder. No, escuche. Hasta este acontecimiento, nuevamente, nunca, obviamente estoy de acuerdo con Rocío y con lo que ustedes piensen, pero lo que estoy diciendo era que eran tan fuertes estos tesoros que ni ellos entregaban estos tesoros, escuche, ni los otros se apoderaban de estos tesoros. Entonces, estos tesoros, ¿qué estaban? Para ser tesoro, ¿cuál es la condición de tesoro? Estaban súper bien cuidados y súper bien camuflados. Ahora, ¿eran tesoros o no eran tesoros? Claro. Para ellos era tesoro, para Dios era basura, pero para ellos era tesoro. Porque si no hubiese sido tesoro, escuche, si no hubiese sido tesoro, ¿usted lo pondría en la casa de Dios? No. ¿Ah? En la casa de Dios, no. No. Entonces, no. usted en la casa de Dios jamás pondría basura. Y sin embargo, esto era lo más atesorado y esto fue lo más atesorado. Y esto fue lo menos entregado. Porque ¿qué daría usted? Escuche, ¿qué daría usted a alguien que vence?
¿Lo más valioso o lo menos valioso? Lo A ver. menos valioso. A ver. Usted tiene que empeñar el diente de oro, ¿no es cierto? Usted tiene que empeñar algo. ¿Qué empeñaría usted? Una cosa valiosa. Ya. Pero una cosa valiosa, pero que al mismo tiempo le sirva al otro, pero que no sea tan valiosa para usted. O usted empeñaría su diente de oro, perdón, así. No empeñaría el diente de oro porque le sirve para comer. Ya sería de las últimas cosas que empeñe. No sé si me explico. Sí, está clarito. Sí, No he escuchado muchas voces ahora, pero por favor, si me extiendo me acorto, pero sí. Entonces, eso, exactamente eso. Decía, era tan respetado por los enemigos que los enemigos decían, no, esto no. Porque eran las cosotas grandotas, decían, no, esto no. Pero era tan apreciado por ellos que cuando tenían que dar tributo, cuando tenían que pagar el impuesto, o sea, fácil, vea, usted tiene dos mamotretos ahí grandotes. ¿Qué haría usted con esos dos mamotretos ahora que usted sabe eso? ¿Qué haría usted? Agarro, les fundo, les boto, les hago plata, lo que sea, les digo, vea, ya, listo, ya, pagado. Te debía esto pagado. ¿Sí o no? Pero no hicieron eso. Entonces, por eso aquí hay tesoros de la casa de Dios y tesoros del rey. Ahora, ¿de qué rey? Pregunte. ¿Quién es el rey? Ahora, pregunto, ¿quién es el rey de la contienda y el poder? ¿Quién es el rey? Bueno, dejémosle a la contienda a un lado. ¿Quién es el rey del poder? ¿Quién es el rey del poder? el enemigo. ¿Y Dios? Ah, no, ¿Quién pues es el rey del poder? él es el supremo. Él es el todopoderoso. Ajá. ¿Qué le parece? Pero ¿en dónde está sustentado el poder del todopoderoso? ¿En dónde? Su palabra. En la contienda. No, ¿no es cierto? Está sustentado en su palabra. ¿En dónde está sustentado el poder del todopoderoso? ¿En dónde? Ahora, En su ahora santuario, En su santidad. exactamente. Ahora, quítele esas cosas. Quítele esas cosas. Y el poderoso, ¿en qué sustenta su poder el poderoso si le quita todas esas cosas? ¿En qué? En la contienda, pues. En la contienda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ser el triunfador en las contiendas y nunca tiene que perder en las contiendas. ¿Y para eso qué necesita? Para nunca perder en las contiendas. ¿Qué necesita? Necesita poder. Entonces, la contienda, que gane las contiendas, ¿qué le va a hacer? Le hace poderoso. Y al hacerlo poderoso, ¿para qué le sirve el poder? Para ganar todas las contiendas. Entonces, imagínense, si fuera así, Dios sería el todopoderoso. Y claro, nos aplasta porque ya nos gana todas las contiendas y estaría contendiendo para ese tipo de cosas. No, pero el poder de Dios está afianzado en la autoridad. Y la autoridad es que tiene que ser legal. Y para que sea legal tiene que ser santo, porque tiene que estar basado en la ley. Y la ley de santidad, ¿qué? Indica que la ley de santidad sirve para levantar cabeza. ¿Cuándo ha visto que el poder levante cabezas? Sin contienda. Entonces, ¿Dios necesita contender? No necesita contender. Así que quemaron todo. El 19, quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. ¿Sí? Y a los que habían escapado del estoy en segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 20.
Y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo, todos los días de su desolación, reposó hasta que se cumplieron 70 años. ¿Qué le parece? ¿Qué pasaron en esos 70 años? Marquito, o sea, fue porque no dejaron reposar la tierra. Exactamente. ¿Y cómo? Y entonces, ¿cómo no dejaron reposar? ¿Por qué no dejaron reposar? Digan. Porque querían más poder y más poder. Exacto. ¿Por qué? Ya le cachó. ¿Por qué no reposó la tierra? 70 años, ¿por qué no reposó la tierra? ¿Por qué no reposó? ¿Por qué? Por las contiendas por el poder. Exacto. Ya le cachó. Y entonces todos los sábados o todos los sábados, ¿qué hacían? Contender. Ya. Y ahora en estos 70 años, ¿qué pasó? Seguían en lo mismo. Pero dice que estos 70 años, dice, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. ¿Gozó de sus días de reposo o no gozó de sus días de reposo? De sus Shabbats. ¿Gozó o no gozó? Sí. Sí, cuando fueron llevados, claro. ¿Ya? Ahora, significa que no hubo muertes. ¿Qué es Shabbat? Verá. ¿Cómo cree que fue los días de reposo? ¿Cómo se imagina que fueron los días de reposo? Bueno, vamos a ver los días de reposo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 22. ¿Qué dice? Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 22. Le voy a leer. Sí, me sigue, por favor. Amén. Amén. Dice, en cuanto al pueblo que quedó en la tierra de Judá, al que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado, puso sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando todos los capitanes de tropa, ellos, sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías, vinieron a este en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Joaná, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de Macateo, ellos y sus hombres. Y Gedalías les hizo un juramento a ellos y a sus hombres y les dijo, no temáis a los siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Pero sucedió en el 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la familia real, vino con 10 hombres e hirió a Gedalías, y este murió junto con los judíos y los caldeos que estaban con él mismo. Entonces todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y los capitanes de las tropas se levantaron y se fueron a Egipto porque temían a los caldeos. Pregunta, ¿cómo la tierra gozó de su reposo? ¿Cómo gozó de su reposo? Porque no hubo sangre de sacrificios. O sea, sangre mala, me refiero. No, mire, ¿cómo gozó de su reposo? Primero, sí, ¿Le puede dar el versículo, perdón? Segunda de Reyes 25, desde el 22 al 25. Y habíamos leído Segunda de Crónicas 36.
Dice, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación reposó la tierra hasta que se cumplieran los 70 años. Entonces, no es que todas las cosas estuvieron así sin que pasara nada. Por el contrario, se movió por un lado el reposo y se movió por el otro lado se movieron por otro lado también los sacrificios. Entonces, ¿en dónde estuvo el reposo? ¿Qué produjo la tierra? Lo mismo que producen los días de reposo. ¿Qué producen? ¿Qué produjo? Sanidad. ¡Sanidad! ¡Amén! ¿Qué se sanó? La tierra. La El tierra. fruto, el fruto. Se sanó la tierra y se sanó el fruto. ¿Por qué se sanó la tierra y se sanó el fruto? Porque el cetro que se mantuvo ahí, es decir, la vid que se mantuvo ahí, siempre estuvo ahí la vid. Y mientras los unos seguían peleando por el poder, los más pobres, aparentemente los más pobres, los que quedaron, ¿qué aprendieron? Aprendieron Levantar la viña. Aprendieron A hacer cetro. Aprendieron, exacto. Aprendieron a hacer cetro. Aprendieron a hacer cetro. Les tocó hacer cetro. Y no importa, ahí estuvo el cetro. ¿Y el cetro qué hizo? El cetro siguió extendiendo su cetro a pesar de que estuvieron a la distancia, porque una de las cosas fuertes que extendió el cetro, le extendió el cetro Dios a Daniel. Y sin embargo, entonces, para que usted vea, ¿qué es lo que tenía? ¿Por qué tenía que reposar la tierra? Porque tenía que sacarse de ahí lo peor. Lo peor. ¿Por qué no se pudo hacer reposo antes? ¿Ya? Entonces, no sé, los días de ayuno, el quinto mes, porque estamos entrando al quinto mes. El quinto mes, el día de ayuno del quinto mes, se me fue. El quinto mes, el día de ayuno del quinto mes, empezó el reposo, empezó la sanidad del cetro. ¿Pero cómo? Viene, está Nancy ahorita. ¿Pero cómo si es día de ayuno? ¿Pero cómo si fue sanada la ciudad? ¿Pero cómo si hubo muertes? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Cumpliéndose lo que dijo Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías? Que tenía que gozar 70 años la tierra de su reposo. ¿Y cuál era los 70 años? ¿Qué pasó haciendo la tierra al reposar? ¿Qué pasó? No pasó la tierra de vacaciones. La tierra, ¿qué hizo? La tierra fortaleció lo más intocable, fortaleció la vida y fortaleció el cetro, fortaleció la sanidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hago las preguntas yo. Este tiempo es para fortalecer el cetro nuestro, entonces. Sanidad, exacto. Gracias. Escoja usted 70 años de cetro fortalecido o escoja usted contienda y poder. Nuevamente había contienda y poder, claro que hubo, pero ya sacaron a esos dos, ya sacó. Y el cetro comenzó a fortalecer el cetro. Entonces, escoja. ¿Qué escoge usted? Volverle a meter a las dos columnas huecas o fortalecer el cetro. Fortalecer el cetro. Ya, gracias. Y para fortalecer el cetro, tiene que ver cuál es el medidor del cetro. ¿Cuál es el medidor? El medidor del cetro es
El fruto, bueno, ya sabe, pero el medidor del cetro es que otra vez se le quieran meter en su casa la contienda y el poder. ¿Sí? Vamos a ver lo que hace Dios. Ahora me va a entender esto. Tenemos 5 minutos. El día viernes tenemos que nuevamente tratar este tema. Este era el tema de la prédica de ahora. Vamos al libro de Números. Libro de Números. Capítulo. Libro de Números, capítulo 33. Verso 38. Capítulo 33, verso 38. ¿Puede leerlo? Y le explico rapidísimo ya para orar. Dice. Yo le leo. Por favor. Ni si subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Ya. Perfecto. ¿Por qué murió? Rocío, ¿por qué murió? Por tener la Por contienda. reposo. Mía, no te la regalaba mi carne, mi sangre. ¿Por qué murió? Dilo, Mía. Por tener la contienda. Rocío, ¿por qué murió? Lina, ¿por qué murió? Por cetro Yo le dije por equivocado. Pues. Yo le dije por reposo de la tierra. Murió. Escuche. Murió. Murió por las aguas de Meribá. Ah, ¿Qué significa Meribá? contienda. ¿Qué significa Meribá? Ruinas era. Contienda. Ah, ¿qué significa Meribá? Contienda. Ruinas o contienda. Aguas de la Aguas. contienda. Aguas de la contienda. ¿Y de dónde salían las aguas de la contienda? ¿De dónde? De las fuentes del sacerdocio. Sacerdocio. Exactamente. ¿Por qué murió el primer día del quinto mes? Porque él era una columna de contienda. ¿Y qué estaba alrededor de él? ¿Qué tuvo que dejar? Tuvo que dejar las vestiduras sacerdotales. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el momento de dejar las vestiduras, de sacarse las vestiduras sacerdotales? ¿Qué pasó? Cayó la contienda. Círculo vicioso cayó. Murió el Aarón. Ya le cachó. ¿Sí? Eso le sostenía, pues. Por eso vivía. Exacto. Los santos sosteniéndole. ¿Y el otro a quién sostenía? El otro a quién. A ver, ¿a quién sostiene? Las aguas de Meribá. ¿A quién sostiene? A las columnas. Dios sosteniéndole a usted. ¿Y usted a quién sostiene? Entonces este quinto día es hermoso. Empieza, sigue fortaleciéndose. Estamos en los 40 días. El día, hoy ya empezamos. Bendito sea Dios. Ya, pare ahí. ¿Alguna pregunta? Hoy debemos romper ese ciclo. No, preguntas. Está claro. Sí. ¿Cómo se unen los dos acontecimientos? ¿Y cómo se cumple la palabra de Jeremías? ¿Estamos claros?
Adri, ¿estamos claros? Perdón que diga así, pero necesito con su participación. Sí, Marquito, está claro la unión de los dos acontecimientos, está súper claro. Amén, porque es un círculo vicioso. Pero si algún comentario nos ayuda para ponerle toda la fuerza a este primer día, que todo este primer día no le sigan sosteniendo las vestiduras santas, sino que el santo, usted que es el santo, siga levantándose como cetro y sus vestiduras, pues, si tienen que cambiar o lo que sea, pero las vestiduras santas se unan con el santo. Pero aquí no había relación. ¿Por qué no había relación? El rato que dejó el rato que dejó las vestiduras, ¡pin! Abajo cayó lo hueco. ¿Algún comentario, Carmita? ¿Qué vamos a hacer este día? Tenemos 4 minutos todavía más. Pero más que 4 minutos, tenemos todo este día. ¿Qué vamos a hacer este día, Carmita? ¿Qué vamos a hacer este día? Esas huecas, que esos cetros viejos se caigan. Amén, amén. ¿Qué vamos a hacer este día, Lina? Las columnas de contienda y poder caigan. ¿Cómo caen? Si le sigue sosteniendo lo santo. ¿Cómo caen? Si siguen ahí los reinados, si sigue ahí el pueblo de Israel, si sigue el pueblo de Dios sosteniéndoles a esos, ¿cómo caen? Mía, ¿qué hacemos? Identificar esas columnas de contienda y de poder, del poder de la izquierda para nosotros levantar el poder verdadero como hijos y desde el centro. Ya están identificadas. ¿Qué más hacemos? Amén, sigamos. ¿Qué más hacemos, Rocío? ¿Qué más hacemos? ¿Qué hacemos? Hoy. Comenzamos a tener posición en el set como cetro. Amén. Eso es lo que hizo Dios. Ya, esta es mi posición. Listo. En los cielos todo el mundo, por fin Dios, por fin se van a ir esas columnas, por fin. Pero se van a morir los demás. ¿Qué van a morir? ¿Quién va a morir si todos están huecos? ¿Quién va a morir, pues? Si todos están secos, si todos no hay ningún báculo, solo los niños, porque los niños, de esos niños salió Daniel, de esos niños salieron los 10 que eran más sabios, pero porque eran niños. Marquito, ¿cómo quitar esas columnas de nuestro ser si hemos sido criados así? Volviendo a ser niños, volviendo al cetro, volviendo a abrir a los ojos, volviendo a gozarse, volviendo a tomarnos, porque volviendo a mirar lo que Dios está haciendo, rompiendo un círculo vicioso, extendiendo ahí como la vid verdadera, extendiendo el cetro, otra vez haciendo Shabbat, y no importa que caigan los falsos tesoros, no importa que se me lleven hasta el diente de oro, que nunca voy a tener. Pero nunca se me van a llevar mi vid, nunca se me van a llevar mi templo, nunca se me van a llevar mi cetro, para que vuelva a levantarme como cetro, para que vuelva a sanar mi niñez, para que, como dice Erika, eso, ¿qué hago derribando? Un montón de contiendas y otra vez se me van a meter en la casa porque no me veo como cetro, porque no reverdece ese cetro, porque no. No tengo posición. Porque no tengo posición. Nancy, ¿qué hacemos? Porque no sé los tiempos. Porque ni siquiera sé lo que está pasando. Y veo mis vacíos, como dicen los jóvenes. Los jóvenes ven vacíos. Pero no ven tiempos. Y si yo no veo tiempos, ¿cómo voy a ver producción? ¿Qué hacemos, Nancy? Plinio. Fabriz, diga, por favor. Quisiera completar y levantarme y en realidad tomar el cetro Amén. para estar en el lugar que debo estar. Amén. ¿Quién más falta? Pues
Hoy es el día que suene. Por ese Aarón que llevaba vestiduras santas, pero que en el nombre de Cristo Jesús mostró lo santo, que le sostuvo aún hasta ese monte. Pero en el nombre de Cristo Jesús, no solo para sostenernos, porque en nosotros estamos en ese monte. Y si nos quitarían los santos, Señor, también caeríamos. Pero en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque nosotros, Señor, fuimos hechos para bendición, para mirar que así de huecos somos, pero que para mirar que así de misericordioso eres, de podernos mirar, que este no es un día para que muera Aarón, sino este es un día para que se levante el cetro y hasta el propio Aarón y hasta Moisés puedan escucharlo. Que nuevamente su palabra, que su obra, que tu obra a través de ellos, pues levanta nuestros cetros y levanta este día. En el nombre de Cristo Jesús, día de memorial, día de pan, día de vino, día de sonido, día de la casa del Tabat. Que en el nombre de Cristo Jesús rompe el ciclo de Babilonia, rompe el ciclo que no tiene Sabbat, porque sigue la contienda, porque sigue ahí el poder y la contienda, que sale y vuelve, cuando de tu templo no salen esas aguas, sino de tu templo corre en el nombre de Cristo Jesús ríos de agua de vida, para mirar, no importa esos tesoros, porque algún rato se llevarán esos tesoritos, pero para mirar en cambio que de nuestro corazón y de nuestra vida se levanta porque ha sanado el cetro y sigue sanando nuestra niñez y sigue sanando, Señor, nuestra vida, para que este tiempo, Señor, sean no solamente 40 días, sino sean 70 años, pero de un verdadero Shabbat, en donde en el nombre de Cristo Jesús el cetro se fortalece. Y estos días se siga fortaleciendo el cetro. Levántese la sanidad de los cetros, levántese, Señor, el cetro de la casa de lavar, que son tus hijos y tus hijas, y levanten sus cabezas, que el Rey de la Gloria se va a llevar hasta la última de las columnas y hasta la última de los huecos de la necedad y de las cosas huecas, y hasta el último de los jefes, pero cumplirá su palabra con su viña, con su vid, con sus pámpanos y con sus cetros. En el nombre de Cristo Jesús, aquí y en donde tú nos has puesto y nos llevas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Empezamos el quinto mes y empezamos matando ese cetro. Ese cetro muerto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Amén. ¿Bien? ¿Bien? Lea por favor. Que el viernes continuamos, que hay cosas igual profundas que tenemos que ver. Un abrazo y bendiciones. Hasta el Shabbat. Hasta el primer Shabbat. Nuestro primer Shabbat. Un abrazo. Bendiciones. Amén. Gracias por todo. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Gracias.